día 6 de agosto de 1945 tiene lugar el primer ataque nuclear sobre población civil. Desde entonces, la humanidad se enfrenta a la amenaza de una destrucción total. Siempre nos hablan de la Guerra Fría en clave de conflicto, geopolítica y élites diplomáticas que marcan el rumbo de la historia. En Icaris prestamos atención a la otra cara de la moneda, porque también hay una historia de la paz que merece ser contada. En este podcast, los días 6 de cada mes te hablamos de historia, pero también de actualidad, de los significados cambiantes de la paz y de la importancia en la política de la acción ciudadana. Acompáñanos y te lo contaremos. Bienvenidos a Icaris, Historia de la Paz. Comenzamos la andadura de este nuevo podcast hablando de ecofeminismo. En los próximos minutos analizaremos la conexión entre mujeres y medio ambiente, hablaremos de la evolución del capitalismo en los últimos siglos y también de colonialismo y escalada nuclear. Bueno, y de muchos otros temas, porque el feminismo, como sabéis, al igual que los movimientos por la paz, es un fenómeno que responde a coordenadas distintas a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Para charlar de todo ello recibimos a una invitada muy interesante y con una línea de investigación innovadora. En el programa de hoy, Giulia Coallo va a entrevistar a Estefanía Barca. Estefanía es profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela, donde llegó en 2021 como investigadora distinguida del programa Beatriz Galindo para la atracción del talento investigador. Anteriormente, había sido investigadora senior del Centro de Estudios Sociales de Coimbra y en 2021 profesora invitada en el programa sobre liderazgo del cambio climático de la Universidad de Uppsala, donde fundó la Red Internacional de Transición Justa y Cuidados. Es autora de diversos trabajos sobre historia del medio ambiente y ecología política, entre otros temas, pero sin duda el que ha tenido mayor impacto hasta la fecha ha sido una obra que está relacionada directamente con las cuestiones de las que vamos a hablar hoy. Se trata de Forces of Reproduction, lleva el subtítulo Notes for a Counter-Hegemonic Anthropocene, publicado por Cambridge University Press en 2020, y que actualmente se encuentra en proceso de traducción por la editorial Catarata. Estefanía, además, es miembro de la Red Internacional Feminism and the Growth Alliance, Alianza de Feminismos y de Crecimiento, FADA, y ha sido una de las promotoras de la campaña internacional para la renta de los cuidados. Bueno, podríamos extendernos mucho más en esta reseña biográfica, pero sin más dilación, damos paso a Estefanía Barca y Giulia Coallo. Buenos días, Estefania. Muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en este podcast del proyecto Icaris. Quisiera empezar con una primera pregunta y a través de tus estudios, de tus experiencias en el campo, ¿nos puedes dar alguna pista sobre la relación entre historia de la paz y historia del medio ambiente? Es decir, cómo ambos campos, ambos estudios, sectores de estudios se entrecruzan. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias a ti, Giulia, por la invitación. Es un placer realmente contribuir a este podcast que me parece muy, muy interesante. Y la verdad es que este es un tema que yo no he investigado directamente, pero este podcast me ha dado la oportunidad de preguntar un poco lo que eran mis conocimientos
sobre esta relación entre la paz y sobre todo los movimientos por la paz, el movimiento pacifista y el ecofeminismo, que es específicamente mi área de investigación o dentro de la área más amplia de la historia ambiental, que es mi visión. Entonces, bueno, lo que te voy a decir, claro, es quizás no muy detallado, no muy aprofundado, pero es mi, digamos, primera aproximación, digamos así. Bueno, la historia de la paz y la historia del medio ambiente se cruzan por varias razones. Primero, partimos, digamos, del nivel conceptual, ¿no? Primero, la primera razón es que el crecimiento económico global sin precedentes históricos que hemos vivido en las últimas 7 décadas, se ha realizado por medio de una extracción de recursos, una degradación de ecosistemas y exterminio de formas de vida que ha sido muy desigual entre regiones del mundo. Entonces, estas desigualdades que en la ecología política, en la historia ambiental se llaman de desigualdades ambientales, han sido en gran parte debidas a las relaciones coloniales y postcoloniales que han caracterizado el sistema capitalista y también lo que se llama de imperialismo ecológico, o también el intercambio ecológico desigual, la deuda ecológica. Entonces hay toda una riqueza también de conceptual que ha sido elaborada dentro de la historia ambiental, de la ecología política para entender estas desigualdades, ¿no? O también injusticia ambiental global. O sea, el punto aquí es que no debemos imaginar el crecimiento económico como nos viene contado en muchos relatos, digamos, mainstream. Primero lo de la historia económica, pero también otros más generales. Imaginar el crecimiento económico como algo pacífico, ¿no? Que ha sido todo un progreso de la humanidad. El crecimiento económico ha llevado mucho progreso, pero también con costes muy elevados, y estos costes han sido desigualmente distribuidos, han sido el resultado de desigualdades, han creado y aumentado desigualdades, y es el resultado de guerras de conquista, de colonización, de genocidios y ecocidios, ¿no? Entonces, en las últimas 7 décadas, por ejemplo, la extracción del petróleo y otros recursos minerales o la apropiación del agua han sido entre las causas principales de guerras y tensión geopolítica en el mundo. Al mismo tiempo, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas y recursos para la subsistencia humana, por ejemplo, la erosión de suelos en el África subsahariana, ha sido una causa importante de grandes migraciones, de conflictos interétnicos y de la creciente militarización de las fronteras, como es el caso de la frontera europea en el Mediterráneo. Aún más concreto ha sido el combate ambiental de las guerras en todas sus formas, lo que hace especialmente evidente el nexo entre pacifismo y ecologismo. Pero otro aspecto menos considerado e igualmente relevante es la movilización de recursos naturales, espacios y territorios para fines militares, como es el caso de las bases militares, que son hoy en día una de las principales responsables de degradación ambiental en el mundo y producen más del 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Bueno, esta conexión entre paz y ecología ha sido tan evidente en las últimas décadas que una de las principales organizaciones ecologistas del mundo, que nació en Canadá en 1971 y que es difundida hoy en todo el mundo, ha llamado Greenpeace, ATD, ¿no? Y el término ecopacifismo se ha tratado de uso corriente. Digamos que el ejemplo más concreto en que se cruza prácticamente todo lo que he dicho hasta ahora es lo de la atómica. Tanto en su uso militar como en su uso civil para la producción de energía, la tecnología nuclear ha sido causa de enorme destrucción y terreno de encuentro entre el pacifismo y el ecologismo. Pero no solo esto, el nuclear ha sido también el terreno privilegiado por la acción de un movimiento que nació expresamente para conectar la crisis ecológica
no solo con sus causas más próximas y evidentes como el crecimiento, el imperialismo, el militarismo, sino con una causa más escondida y profunda, o sea, el patriarcado. Y estoy hablando aquí del movimiento ecofeminista. Exacto. De hecho, has realizado muchos estudios sobre la idea y las movilizaciones ecofeministas. ¿Nos podrías, ya estabas dándonos algunas pistas, em, indicarnos cuáles son los orígenes históricos de este movimiento, que es un movimiento global? Y a lo mejor tratar algunos de los momentos históricos más importantes, de los cruces, las fracturas de estos movimientos. Sí, claro, esto está exactamente, el movimiento feminista está en el centro, no tanto del movimiento pacifista en general, sino específicamente de de las movilizaciones antinucleares. Entonces, tanto contra el nuclear, civil como para la para la producción de energía, como, específicamente nuclear militar. Bueno, primero vamos a ver, porque sobre el ecofeminismo hay también un poco de debate, de controversias, y entonces quería un poco esclarecer las cuestiones también como lo veo yo, el ecofeminismo. Conceptualmente, es decir, con base en su propia producción intelectual, podemos definir el ecofeminismo como movimiento en que une la lucha contra el patriarcado con la lucha en defensa de la naturaleza. Esta es la base, el punto de partida común entre las varias tipologías del ecofeminismo, el occidental, el indígena, el comunitario, el africano. También esta es una base común entre las dos principales corrientes, digamos, del ecofeminismo, que serían el ecofeminismo cultural o espiritual y el ecofeminismo materialista o socialista. Pero es importante entender que estas dos tendencias, la espiritual y la material, también se han posicionado recíprocamente. No hay distinciones absolutas o conflictos, competición entre las ecofeministas. ¿Sí? No, así me parece. Lo compartido es más relevante que la diferencia, y lo que comparten las ecofeministas es la centralidad de la reproducción, o sea, la producción de la vida y el cuidado de la vida, tanto la humana como la no humana, en sus interdependencias. Y esto es el centro del movimiento y de la teoría ecofeminista, la centralidad de esto con respecto a otros valores sociales que son considerados consensuales y progresistas, como lo que decía antes, el crecimiento económico o el desarrollo tecnológico. Es decir, las ecofeministas rechazan, sin compromisos, la visión de desarrollo humano como separación, control y supremacía del humano sobre la naturaleza. Y afirman, al contrario, la capacidad de cuidado como esencia del desarrollo humano y como valor supremo. Entonces, proponen una relación no de separación y control, sino de interdependencia y cuidado con el medio. Y esto se torna evidente en conceptos llaves que han propuesto las ecofeministas, como lo de Earth Care, que sería cuidado del medio o cuidado de la tierra, el concepto de subsistencia contrapuesto al principio del crecimiento, o el concepto de ecosuficiencia, que es contrapuesto al principio de la ecoeficiencia, ¿no? Que apunta todo sobre el desarrollo tecnológico. Ahora, históricamente hay diferentes tipos de feminismo que se han desarrollado de forma diferentes, ¿no? Empezando por el feminismo blanco, estadounidense y europeo y australiano. Este nació en los 70 como una conexión entre el feminismo radical de la y los movimientos ecologista, estudiantil
pacifista, especialmente en relación a la guerra del Vietnam y a la amenaza atómica de la Guerra Fría, y con el movimiento antinuclear. O sea, el ecofeminismo no se ha desarrollado por sí mismo, sino en conexión con estos otros movimientos. El término ecofeminismo se considera que originó, que fue coñado por la primera vez en un libro que se llamaba El feminismo o la muerte, que está traducido también al castellano, Feminismo o muerte, de la activista francesa Françoise de Bonne, publicado por la primera vez en Francia en 1974, y que en este libro se planteaba de una forma muy clara la conexión entre la crisis planetaria, el militarismo, el riesgo nuclear, por un lado, y por otro, el heteropatriarcado. Fue una intelectual anarquista, evolutista, pacifista y antisexista, entre las primeras a luchar por los derechos de la comunidad homosexual. Su ecologismo se distinguía tanto del ecologismo conservacionista de aquellos años, que era un ecologismo muy enfocado en el problema democrático, la population bomb, como se llamaba entonces, es decir, culpar el llamado tercer mundo por el agotamiento de los recursos, por su crecimiento demográfico, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, se distinguía del ecologismo liberal o también del ecologismo de izquierda, que planteaban el desarrollo tecnológico como la solución al problema, ¿no? Según Dubon y según el ecofeminismo, que incorporaba así una posición anarcofeminista que ya venía de antes, ya venía, por ejemplo, de Emma Goldman. Según ellas, la solución solo podía ser la autonomía decisional de las mujeres sobre sus propios cuerpos y su capacidad reproductiva, por un lado, o sea, la fin del patriarcado, y esto, poner en el centro el principio de la producción de la vida y de la reproducción como valor social supremo. Su entendimiento, la tecnología era una expresión del poder masculino y por lo tanto no era de confiar para las mujeres y no llevaba soluciones por la naturaleza, más bien a mayor control y una manipulación cada vez más arriesgada, ¿no? Como lo demostraba, de hecho, más que todo, el desarrollo de la tecnología nuclear. Y la prueba de esto era también la amenaza atómica asociada con la orden geopolítica y militar de la Guerra Fría, ¿no? Con respecto al desarrollo del movimiento, que empieza, como nos has bien explicado, al principio de los años 70, también como reacción a las movilizaciones de los así llamados largos años 60, como luego se va desarrollando al final del siglo XX y sobre todo en la actualidad. Es decir, en nuestro podcast tratamos también de conectar la historia con el presente. Y de alguna manera yo creo que en la actualidad todas estas cuestiones se han convertido en cuestiones cruciales que nos están presentes en nuestra vida todos los días. En la actualidad, entonces, ¿cómo se está desarrollando este movimiento? Bueno, para entender esto, debería decir también algo más sobre sus diferentes componentes, porque la que he mencionado hasta ahora era solo una parte del movimiento ecofeminista. Había otras que se iban desarrollando al mismo tiempo en otros lugares del mundo. Por ejemplo, había el movimiento para la conservación de la biodiversidad en el subgrupal, que fue también muy, muy relevante para el movimiento ecofeminista. Hay casos que son muy conocidos como
lo del movimiento típico en India, un movimiento de mujeres en defensa de las forestas de la región del Himalaya, o el movimiento de la Cinturón Verde en Kenia, que fue también que es considerado, ha sido considerado uno de los más importantes lugares de formación del ecofeminismo, ¿no? Que es un ecofeminismo africano muy vinculado también a la lucha descolonial, porque este movimiento nacía, juntaba mujeres rurales que se habían visto empobrecidas en consecuencia a la erosión de los suelos, seguida a la deforestación que iba actuada a partir de la colonización británica. Y esta erosión de los suelos había llevado a estas mujeres perder sus fuentes de subsistencias, ¿no? Y su capacidad de alimentar a sí mismas, a sus familias y a sus comunidades. Entonces el movimiento nació juntando a estas mujeres, poniendo las conexiones entre la colonización, también el modelo de crecimiento económico basado en las exportaciones, que había sido un legado de la colonización y que ya ha sido siendo seguido por el gobierno de Kenia, y también un modelo de crecimiento por exportación que implicaba aún más deforestación, ¿no? Y entonces estas mujeres se pusieran a replantar árboles ellas mismas sin autorización. Fue un movimiento que fue también muy perseguido militarmente también. Y su lideresa, que era una científica agraria, que se llamaba Wangari Maathai, fue encarcelada, fue batida, pero al final el movimiento consiguió sus objetivos, tuvo un crecimiento importante también en la esfera internacional, del momento que Wangari Maathai fue eximida con el Premio Nobel por la Paz en 2004. Ya es esta, digamos, acción de conectar las cuestiones ecológicas con las cuestiones de género, con las cuestiones de la subsistencia y con las cuestiones de la descolonización también en una fase postcolonial, pero de desvincular el país de ese modelo de crecimiento económico que había sido impulsado por el colonialismo, ¿no? Claro. Es un ejemplo importante para entender cómo el ecofeminismo no ha sido un movimiento solo blanco, occidental o urbano, sino también es muy fuerte. Esta es su diferencia con otras formas de feminismos, ¿no? Que tiene muy centrado y muy fuerte un feminismo rural, campesino, vinculado a la defensa de la biodiversidad, no solo como por su valor en sí misma, sino también por su valor como fuente de subsistencia, ¿no? Para la reproducción humana en relación de interdependencia. Y también cabería mencionar brevemente en Europa, y más vinculado con el tema antinuclear, la lucha contra la instalación de los misiles Cruz en Europa, las nucleares de los 80, y en los Estados Unidos también, que recordaría la Pentagon Action en los primeros años 80 de movimiento de mujeres contra las bases militares y los misiles nucleares. Y en Europa esto se dio con el escapamiento del Greenland Commons en el Reino Unido, y fue algo que tuvo una duración de casi 20 años, ¿no? Y fue algo muy relevante. He estado con otras luchas similares en otros lugares. Bueno, entonces esto, sabes, para completar un poco, bueno, completar no, porque habría mucho más que contar, pero para completificar también un poco el cuadro de lo que se planteaba en el ecofeminismo. Como tú decías, también se tornó en un movimiento global, porque esto pasó con la participación de grupos de ecofeministas en las varias conferencias mundiales de las Naciones Unidas, en la década de las Naciones Unidas sobre mujer, a partir de Ciudad de México en 75 hasta Beijing en el 95. También
la participación, porque estos fueron lugares donde las ecofeministas de diferentes países y contextos se encontraban y se hablaban y se articulaban entre ellas. Y también, claro, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente, que fue en Río de Janeiro en 1992, ¿no? La primera cumbre de la Tierra, también fue en un momento muy importante por la formación de un movimiento ecofeminista global. Y este movimiento feminista global ha continuado a existir durante todo este tiempo. No tiene una forma, digamos, centralizada, sino que se compone de varias organizaciones, también ONG, de carácter nacional, que están articuladas entre ellas. Y solo para llegar a la más reciente de las actividades de los posicionamientos del movimiento, ha sido, por ejemplo, el tema del Green New Deal, ¿no? Para la reconversión ecológica de la economía hacia el cambio climático, en relación al cambio climático. El movimiento comunista se ha posicionado ha elaborado su propia versión de este Pacto Verde y de lo que los gobiernos deberían hacer para una reconversión de la economía que sea fundamentada en estos principios, ¿no? El principio de la interdependencia, el principio también reproducción de la vida con respecto a la producción de mercancías, ¿no? Con el principio del lucro. Entonces ha asumido una posición anticapitalista, siempre ha ido, claro, pero en este específico posicionamiento del Pacto Verde feminista, el nuevo Pacto Verde feminista tiene un posicionamiento interseccional, anticapitalista y tiene sus propias, y pide para una inversión muy sustancial de recursos en el ámbito de cuidado, ¿no? De los cuidados, como lo que realmente hace falta en este momento. Son todas cuestiones de verdad muy fascinantes. También me gustaría enfocarnos en la cuestión de la interseccionalidad, es decir, que el ecofeminismo, con respecto a otros feminismos, desde sus comienzos pones en breve la importancia de cómo las distintas dimensiones de la desigualdad, también medio ambiente y ambiental, van influyendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿de qué manera el ecofeminismo nos permite pensar de forma interseccional, también centralizar nuestra mirada, que a menudo también los movimientos sociales tienen una mirada eurocéntrica o occidental? Y a menudo nosotras mismas estudiamos los movimientos desde la perspectiva occidental, sin considerar que las organizaciones sociales están también en el sur global y no solo en el mundo occidental. Sí, pues exacto. Esto es una cuestión central para entender el ecofeminismo y lo que decía antes, esto viene un poco de lo que decía antes, ¿no? De su incorporación muy importante, muy fundamental de instancias que venían de las mujeres rurales, del sur global, de las mujeres indígenas. Entonces, una de las redes ecofeministas más importantes que existe hoy, la ICANN, es una red de mujeres indígenas. Entonces, para entenderlo, claro, esto se relaciona un poco también con la cuestión de las dificultades que ha tenido este movimiento en relacionarse con las otras partes del movimiento feminista, especialmente del movimiento feminista liberal, blanco, urbano, ¿no? Esto nos ha generado incomprensiones y también Conflictos. conflicto, exacto.
Entonces creo que sería importante entrar un poco en esta cuestión para entender, bueno, yo lo voy a intentar explicar en mi propio entendimiento, que no pretende ser el único o universalmente compartido, pero es como lo veo yo, ¿no? Un punto más controvertido sería la idea del ecofeminismo, que los principios del cuidado y las capacidades del cuidado para la vida y para el medio ambiente serían representadas primariamente por las mujeres, ¿no? Esta idea ha sido muy vinculada al movimiento feminista, pero de forma compleja. Es una idea que tiene sus ventajas y desventajas. Si nosotros la entendemos en una perspectiva esencialista, o sea, las mujeres biológicamente entendidas, las mujeres como sexo predeterminado, entonces esta vinculación con el cuidado del medio nos lleva a un poco en una perspectiva, bueno, primero es un principio muy abstracto, tiene en cuenta de las diferenciaciones entre las propias mujeres, que son muchísimas y son muy relevantes, y también es un tanto opresivo, ¿no? Porque como normativo es como poner a las mujeres en su lugar, ¿no? En cuanto que, como ha explicado muy bien Judith Butler, todo el movimiento feminista en sus universidades, pero ha sido centrado en el intentar de sacar a la mujer del lugar que la sociedad la haya puesto, ¿no? Entonces, si lo entendemos así, de una forma muy esencialista y determinista, las mujeres acaban siendo consideradas como una especie biológica sin diferenciaciones relevantes y además como algo más próximo al mundo salvaje y por lo tanto, más una vez, como una humanidad menor, una humanidad incompleta, una humanidad ahistórica. Irracional, de alguna manera. Sí, exacto. Por lo tanto, estos son los aspectos más problemáticos de esta posición, ¿no? Pero, y esta asociación entre mujeres y medio ambiente, la entendemos de perspectiva histórico-materialista como más una manifestación de la división sexual del trabajo que ha caracterizado la mayoría de las culturas humanas por miles de años, si bien en formas diferenciadas según la clase social, la etnia, la religión y también según el periodo histórico, pero como un efecto de esta división sexual del trabajo, entonces esto nos permite ver algo muy relevante para entender no solo la historia de las mujeres, sino la historia del medio ambiente, que el sistema patriarcal se fundamenta en el dominio de las fuerzas de la reproducción. O sea, controlar y subordinar la capacidad de producir la vida y de cuidar de ella, tanto la humana como la no humana. Ese dominio conlleva la infravaloración de todo el trabajo de cuidado y de todo el trabajo relacionado con la producción de vida y la subsistencia y con la apropiación social del producto de este trabajo, en cuanto fuerza laboral, en cuanto fuerza militar para los ejércitos, ¿no? Entonces el sistema se apropia del producto de este trabajo y como instrumento lo torna y también en el medio ambiente, ¿no? Del suelo, de semillas, de las aguas, de todo lo que se reproducen por medio del trabajo de subsistencia, ¿no? Y que el sistema se apropia para tornarlo en medios de producción de lucro. En suma, la asociación entre las mujeres y la naturaleza no será un hecho natural o biológico, sino un hecho social, histórico y cultural. Pero no es menos real por eso. Ella existe. Además, tenemos que entender que el patriarcado no es algo inmutable, ¿no? Ha asumido caracteres específicos en diferentes momentos históricos, eras y épocas, ¿no? Por ejemplo, bajo el colonialismo, ¿no? El patriarcado ha sido muy vinculado al capitalismo, pero también al colonialismo, al capitalismo en sus varias formas, también al socialismo autoritario, evidentemente.
pero su lógica se ha mantenido constante. Esta lógica que la vida no es un fin en sí, sino un medio para conseguir el poder. Y esta es la que está por detrás tanto de las guerras y de todos los tipos de violencia, cuanto de la destrucción del medio ambiente y por lo tanto de la crisis planetaria que vivimos hoy en día. Sí, la raíz de esta crisis, según la visión ecofeminista, es el sistema patriarcal. Una vez que este ha sido asumido por el capitalismo industrial, con su enorme capacidad destructiva de sus tecnologías, bien como por el socialismo autoritario en su competición con el capitalismo por el dominio del mundo. Entonces, la cuestión colonial es compleja, pues los movimientos feministas indígenas y comunitarios de Abya Yala, por ejemplo, así como los feminismos negros en Estados Unidos, han puesto en claro que el dominio patriarcal en sus culturas no ha llegado con el colonialismo occidental o con la esclavitud, si bien que estos lo hicieron más fuerte, invencible, ¿no? Lo vincularon estrechamente con la dominación, vincularon estrechamente la dominación de género con la dominación colonial, de clase y de las otras. Entonces esto es que hace la fuerza del sistema capital, que hizo la fuerza del sistema capitalista globalizado durante cientos de años, es precisamente su capacidad de establecer esta vinculación estricta, estas diferentes formas de opresión. Esto es lo que explica en la perspectiva interseccional, ¿no? Que estas formas de opresión están vinculadas una a la otra, y por eso que la liberación del capitalismo solo se puede lograr con una alianza estricta entre la lucha de liberación de las diferentes opresiones, ¿no? De clase, de género, de la racista, antiespecista, antirracista, exacto. Otra cuestión que surge escuchando tus palabras y también con respecto a tus referencias intelectuales es la relación entre activismo y también estudio. Como especialista y creadora, estudiosas, a veces hay críticas, por ejemplo, con respecto a la historia, y una persona que está involucrada en algunas cuestiones no puede ser también una persona efectivamente totalmente objetiva con respecto a algunas cuestiones. En tu opinión, entonces, ¿cuál es la relación entre, desde una perspectiva metodológica de estudio, entre activismo social y estudio de estos activismos? Que es una cuestión que también abarca nuestro proyecto, porque a menudo es algo complicado. Sí. Bueno, yo tengo una posición muy radical, que es una posición que viene elaborada a partir de lecturas de la teoría feminista y el feminismo desde su inicio, que ha planteado que lo de la objetividad es un mito, es uno de los mitos centrales del modelo patriarcal y de la masculinidad, ¿no? Esta pretensión de poder asumir una postura trascendente de la realidad y ponerse por encima de la realidad y observarla desde arriba, ¿no? Esta es un poco la postura de la principio de la objetividad, que tiene que ver con, la propia Caroline Merchant en su libro más conocido, que es La muerte de la naturaleza, y ahora, que ha sido traducido para el castellano, es un libro del 1980, que ha sido traducido de reciente por el castellano y que ha sido traducido en como más de 20 idiomas en todo el mundo, un libro de enorme éxito. Él lo ha explicado muy bien en cómo la revolución científica de la Europa del siglo XVII-XVIII en que se ha construido este mito, ¿no? De la objetividad del cientista que se pone fuera de la realidad para disectarla y analizarla en sus componentes. Y como todo esto estaba
estuvo vinculado a la opresión de las mujeres y a la exclusión de las mujeres y del principios de la independencia como algo alieno fuera digamos, de la esfera científica y las mujeres fueran utilizadas como objeto, fueran deprivadas de su subjetividad y utilizadas como objeto de estudio hasta en sus propios cuerpos, ¿no? Como, digamos, todo esto que está en el origen, ¿no? La revolución científica como que se considera a origen de que la ciencia moderna, ¿no? Mi posición es como dentro de este debate que después ha sido también muchísimo trabajado por muchísimas otras pensadoras feministas, da Donna Haraway, las más conocidas, Haraway o por ejemplo a Sandra Harding, que es otra investigadora que ha trabajado con el principio, con el concepto de objetividad. Me ha influenciado mucho su obra, porque lo que hace Sandra es no solo contestar al principio el mito de la objetividad, sino sustituirlo con otro principio, que no es porque rechazar la idea dualística que solo existe un tipo de objetividad científica y todo lo demás es irracional, ¿no? Rechazar esta visión y plantear que hay diferentes tipos de objetividad. Lo que ella plantea es el principio de la objetividad fuerte, para lo que ella entiende una objetividad que se nutre, que es inmanente en procesos sociales, en los procesos sociales que mira, que quiere entender y explicar, y que es una objetividad que se nutre de la posicionalidad del sujeto investigador. Es decir, que todos y todas nosotras investigadoras somos, en cuanto seres humanos y somos partes de mundos, del mundo material, biofísico y del mundo social, ¿no? De las relaciones sociales. Y no existimos fuera de estos mundos, y que nuestro propio proceso de conocimiento, de producción de conocimiento, está relacionado a estos mundos. Entonces, ¿cómo la objetividad se torna más fuerte? Reconociendo esto y haciendo en esto una forma de ver la realidad de forma más contundente, ¿no? Y el estudio que ella baseaba este principio fue el estudio que ella hizo de la medicina occidental, cómo había esta medicina occidental, una forma de la ciencia moderna, que había sido basada también sobre la opresión del género y la reproducción de las desigualdades de género a través de la medicina, y no solo de género, sino también raciales, ¿no? Como la propia medicina occidental se había focalizado en estas desigualdades y la reproducía ella misma. Entonces, asumiendo la posicionalidad de los sujetos, de las mujeres negras, que habían sido la más oprimida, ¿no? Por estas formas de conocimiento científico, se podía producir una medicina y un progreso científico más fuerte, ¿no? Más objetivo, más fuerte y más contundente y mejor en todos los aspectos. Entonces creo que este es el principio que podemos aplicar al estudio también de movimientos sociales con los cuales como investigadoras, nos sentimos involucradas. Esto no implica asumir una postura acrítica, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi lado, yo no soy lo que expliqué antes sobre la cuestión del esencialismo. Es también mi forma y postura crítica en relación a ciertas maneras de entender, ¿no? El ecofeminismo, y cómo yo rechazo estas formas de entenderlo. Creo que es importante también contribuir intelectualmente y teóricamente también a
digamos, a la evolución y del propio movimiento o de los propios movimientos y en los cuales nos estamos involucradas. Si tuvieras que elegir entre todas las lecturas básicas sobre la relación entre paz, medio ambiente y feminismo, ¿cuáles nos recomendarías a nuestras y nuestros oyentes? Bueno, aquí hay un poco de... la cuestión es que no hay mucha obra mucho trabajo sobre esta relación entre pacifismo, feminismo, ecofeminismo y menos en lengua castellana, en castellano o otra lengua del Estado español que yo conozca. Una hoja importante que ha sido traducido, que como lo decía antes, es La muerte de la naturaleza, es un clásico, ¿no? Entonces, este es un texto clásico que vale mucho la pena leer para entender también es un texto del 1980, como decía, ¿no? Entonces hay que leerlo como un clásico, no como un texto que explica la realidad de hoy en día. Pero desde el punto de vista entender la postura teórica y filosófica del ecofeminismo es muy bueno, muy interesante y también el texto no habla específicamente sobre cuestiones de paz o conflicto o guerra y todo esto, porque es un texto sobre la revolución científica del siglo XVII. Pero en la introducción, Caroline Merchant explica cómo el texto surgió. Fue escrito durante la crisis la primera crisis relacionada con la producción de la energía nuclear en Estados Unidos, que fue el accidente de Three Miles Island, que aconteció en 1979. Y fue el primer momento, fue un accidente no tan grave como lo de Chernobyl después, o como de Fukushima, pero fue un accidente bastante importante que despertó, ¿no?, la reflexión también del movimiento ecofeminista sobre los riesgos de la tecnología nuclear para la vida. Entonces ella explica cómo para ella hacía todo el sentido, para explicar esto, hacía todo el sentido ir detrás a investigar la revolución científica y hacer una investigación de este tipo. Bueno, después hay textos en inglés que son muy importantes. Por ejemplo, hay una colección de textos que se llama Reclaim the Earth, Women Speak Out for Life on Earth, que es una colección publicada en 1983 por una editorial que se llamaba The Women Press en Londres. Entonces, una editorial que publicaba textos feministas, y este texto reunía escritos de mujeres de diferentes países, no textos no académicos, sino de activistas, de ecofeministas, algunas y escritoras o poetas. Algunas de ellas muy conocidas, como por ejemplo Maud Pirsey, o Wangari Maathai, la que mencionaba antes, Premio Nobel por la Paz, Ines Fraqui, Susan Griffin, ¿no?, que son algunos de los nombres más conocidos del movimiento de feminismo radical, o Birgit Brown, que fue una de las principales activistas del feminismo negro, y vinculada al movimiento para el salario del trabajo doméstico. Bueno, esta colección reúne también textos de referencia para el propio movimiento ecofeminista, como por ejemplo, y ecopacifista, como por ejemplo el manifiesto del Pentagon Action, que fue la acción de mujeres contra misiles nucleares en Estados Unidos, y un texto de manifiesto también de las mujeres de Comiso, las mujeres italianas de la acampada contra los misiles nucleares en la base OTAN de Comiso en Sicilia.
Y este libro era expresión de una red internacional que se llamaba Women for Life on Earth. Y esta red, que funcionó durante muchos años como una forma de conectar activistas ecopacifistas en todo el mundo, y especialmente para apoyar, porque estos eran los años de la acampada de Greenham Commons en el Reino Unido, y el libro también servía para apoyar al movimiento y a la acampada de Greenham Commons, sobre el cual yo recomendaría mucho un filme documental que ha sido producido hace pocos años, en 2021, y se llama Mothers of the Revolution. Filme muy bueno que incluye testimonios de las protagonistas y también la reconstrucción histórica de todo lo que pasó con la acampada, y está en inglés, pero tiene las leyendas en castellano. Y finalmente, otro texto que también recomendaría es un texto que es muy difícil de encontrar, pero vale mucho la pena leer, que se llama Black Women and the Peace Movement. Y este texto fue escrito por Wilmette Brown, esta activista del movimiento de feminismo negro que decía antes, y fue publicado en 1984. Y este texto reflexionaba es un texto muy, muy pequeño, más como un informe, digamos, de la actividad del movimiento, que reflexionaba sobre la conexión muy necesaria, pero muy poco practicada, entre el pacifismo, el ecologismo y el antifascismo. Entonces fue una contribución muy importante al movimiento ecopacifista de los 80. Muchísimas gracias, Stefania. Pues hemos aprendido mucho. Ahora tendremos muchísimas lecturas más que añadir a nuestro proyecto Icaris. Y otra vez te agradecemos y esperemos tenerte más en nuestro podcast. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes. Como decía Julia, ha sido una charla muy instructiva y bueno, esperamos que os haya resultado interesante, y además nos llevamos anotadas las recomendaciones bibliográficas que nos ha hecho Estefanía Barca. Sin embargo, para terminar, nos gustaría incorporar a esa lista un título más, y es precisamente la obra de la que os hablábamos al comienzo de este programa, Forces of Reproduction, publicada por Cambridge University Press en 2020. Como os decíamos, es un trabajo que ha tenido mucho impacto. Plantea una crítica a la historia del antropoceno desde la ecología política feminista y además de alguna forma representa un ejercicio de justicia narrativa, reivindicando la importancia de las labores de reproducción y de cuidados de lo humano y de lo no humano en contacto directo con la naturaleza. Podríamos extendernos mucho hablando de esta obra, pero bueno, para terminar, únicamente queríamos resaltar que uno de los aspectos más elogiados de este trabajo es que Estefanía plantea una nueva visión de la modernidad que no entiende como una realidad inmutable, sino como un proceso vivo en el que participan actores cuya contribución debe reconocerse y en el que confluyen tanto prácticas cotidianas como una acción política organizada. Y además, recordad que la obra está siendo traducida al castellano Catarata. Y bueno, con esta recomendación nos despedimos de vosotros. Os esperamos el próximo 6 de octubre para seguir explorando nuevas conexiones de la historia de la paz con distintas sensibilidades y diferentes movimientos sociales. Gracias por habernos acompañado en este primer programa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que este podcast está vinculado al proyecto de investigación Icaris, Imágenes y marcos culturales en los grupos contra la carrera armamentista nuclear en España e Italia, 1979-1989, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
con fondos Next Generation de la Unión Europea. Ha conducido el programa Giulia Cuallo, directora del proyecto y profesora titular de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Os esperamos el próximo día 6 y os animamos a suscribiros y a compartir el contenido en redes sociales.